Bienvenidos al CPD. El podcast de los chicos de IT. Hola, muy buenas. Otra semana más al podcast del CPD. Soy Miguel y estoy aquí con Fabio, como todas las semanas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Como todas las semanas, ¿no? Ya Es lo sabéis que te iba a que decir. ya sabéis que hemos estado pues, durante una época pues, ausentes, debido a que, bueno, esto no es nuestro trabajo y no podíamos por tema laboral coincidir o directamente sacar tiempo para poder realizar esto. Pero bueno, vamos a intentar de ahora en adelante pues darle un poquito más de caña. Ahora ya estamos a final de año, entonces seguramente este sea el último podcast que vamos a hacer este 2022. Y, y nada, vamos a la estructura del podcast de hoy. Va a ser como siempre, pues una sección express que hoy la va a hacer Fabio. Y vamos a tener un par de noticias un poquito más largas para desarrollar. Y pues nada, vamos allá si te parece, Fabio, con la sección express. Bueno, Miguel, pues en esta sección Express lo que he traído pues han sido muchas noticias del tema de ciberseguridad, sobre todo, ¿vale? De esto que nos gusta tanto, sobre todo por la época en la que estamos, ¿vale? Ya lo vamos a ver en alguna noticia, pero bueno, al final en Black Friday, Navidades, todos son ofertas, todos son campañas y bueno, pues a estas campañas también se suman los ciberdelincuentes. Entonces, bueno, pues la primera noticia que traigo es la siguiente, ¿vale? Los ataques a aplicaciones web y API están aumentando a un ritmo alarmante. Los ataques a aplicaciones web y API están aumentando a un ritmo bastante alarmante al mismo tiempo que aumentan su complejidad. Además, por si no lo sabéis, el objetivo del 80% de estos ciberataques que se están produciendo se centra en los clientes de los servicios financieros, en un intento por encontrar vías que ofrezcan menos resistencia para obtener beneficios económicos. Esta noticia viene un poco a partir del informe Enemigo a las Puertas de Akamai Technologies, donde se presenta un poquito el estado de Internet a lo largo de este último año. Este informe ha revelado pues, un creciente riesgo para el sector de los servicios financieros y un cambio hacia técnicas bastante más sofisticadas que, claro, es que llevo ya tanto tiempo sin grabar que se me olvida hasta hablar. Eh, entonces, bueno, a ver, obviamente, ¿no? Si a lo largo de los años hemos ido mejorando tecnológicamente, pues los ataques han ido progresando con estos avances. Bueno, pues es lógico. Y bueno, pues como hemos estado comentando, este sector de los servicios financieros es uno de los más atacados y sobre todo por técnicas de ataques de denegación de servicios siendo la diana constante de campañas de phishing. Voy a dar ahora un par de datos de porcentajes, ¿vale? Para que también porque claro, es muy fácil decir que han aumentado, ¿no? Pero tiene un dato real. En Asia y en el Pacífico, los ataques a aplicaciones web y API han aumentado un 449%. Caray. Es una locura. Los ataques de denegación de servicios contra los servicios financieros en Europa en 2022 solamente han aumentado un 73%. Bastante. Y bueno, luego habla de que en América Latina ha aumentado un 419% en los ataques relacionados con aplicaciones web. O sea, yo creo que al final en Asia, Pacífico y Latinoamérica es donde más han crecido. Aunque bueno, es verdad que el porcentaje que nos da de Europa es en concreto de ataques de denegación de servicios. Pero bueno, yo creo que esto es algo que hemos venido viendo en diferentes noticias, ¿no? ¿Sí? Cada semana o cada 2 semanas veíamos diferentes noticias de que se han hecho ataques contra bancos o contra grandes Correcto. compañías de denegación de servicios. Entonces, bueno, Sí, era un poco lo esperado. varias de ellas incluso las cubrimos aquí en el CPD. Ujú. Eso es. La siguiente noticia que traigo realmente ya no correspondería a esta semana, correspondería a la semana pasada, ¿vale? Porque habla del Black Friday, pero me parecía importante traerla porque creo que no solamente tenemos que aplicarlo al Black Friday, sino a cualquier evento comercial a nivel internacional o europeo. Es decir, el Black Friday es importante porque lanza muchísimas campañas de marketing, de ofertas, te recibes correos, recibes mensajes de texto, por canales de Telegram. Entonces,
esto mismo se puede aplicar a unas fechas que vienen ahora, que serían las Navidades, ¿no? Entonces, bueno, yo os la voy a leer tal cual se publicó para el Black Friday, pero un poco para alertaros sobre lo que puede ocurrir en estas Navidades, eso es. El Black Friday ya está aquí y con ello las brechas de seguridad. Y es que en esa campaña el phishing puede llegar a dispararse hasta un 200% con respecto al año anterior. Esto lo ha anunciado Aukien Cybersecurity, que a la vez ha destacado las marcas que más han sido utilizadas para engañar a los usuarios. Entre estas marcas está DHL, Microsoft, WhatsApp, Google, LinkedIn, Amazon, FedEx y luego hay algunas más pequeñas con un porcentaje de un 2%, ¿vale? Básicamente te da 2 tips que, bueno, ahora intentaremos daros alguno más entre Miguel y yo. Pero bueno, lo primero que te dice es que cuidado con los chollos, ¿no? Obviamente, aunque sabemos que Black Friday y Navidades y rebajas de después de Navidad vienen marcadas por esos chollos que nos solemos encontrar a lo largo del año, hay cosas que van a ser demasiado buenas como para ser verdad, ¿vale? Entonces, bueno, nos aconsejan que resistamos la tentación de pulsar el enlace, de descargar un adjunto, y que lo mejor es que si vemos que hay una oferta, por ejemplo, en MediaMarkt con un enlace externo, pues accedamos directamente a la aplicación de MediaMarkt, ya sea móvil o web, para corroborar que ese chollo es real en la página web final, ¿no? Y que no nos fiemos de esos enlaces de Telegram o de terceros. Y otro tip que nos dan es instalar un gestor de contraseñas, ¿vale? Bueno, pues es un poco para no tener que poner, ¿vale? Muchos de estos gestores de contraseñas nos permiten hacer la integración de la password con el sitio web mediante una autenticación en 2 pasos y tal. Y entonces, bueno, pues a lo mejor nos evita el poner una contraseña en un sitio que realmente es un fake, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que dice, ¿vale? Me parece importante traerlo porque es verdad que ha habido muchísimo phishing y muchísimos ataques durante la campaña del Black Friday, y es un poco pues por alertar a nuestros oyentes, ¿no? De cara a estas campañas venideras. Sí, de hecho, si me permites hacer una pequeña anotación, quería comentar que, mira, como tema de gestores de contraseñas, si no conocéis alguno, pues podéis probar directamente con el gestor de contraseñas de Google, aunque a mí no es el que más me gusta, pero bueno, mejor que no tener nada y que tener la misma contraseña para todo, pues claro que es. Si no, de todas formas, tenéis KeePass, que lo hay tanto para Linux, que creo que se llama KeePass XC, si no me equivoco, o como para Windows, que creo que es el KeePass, no sé exactamente cómo se llama la aplicación para Windows, pero bueno, que sepáis. KeePass, pues, eso es. Pues entonces, KeePass para Windows. Después también tenéis, como he dicho, el de Google, y tenéis también Bitwarden, que yo, por ejemplo, es una de las que utilizo, y que te permite incluso generar contraseñas seguras, aunque para generar las contraseñas nunca recomiendo estos generadores porque no sabéis si esas contraseñas se están guardando en alguna base de datos, aunque, bueno, yo que sé, si al final las estás poniendo ahí, también estás confiando en la plataforma, ¿no? Pero bueno, siempre prefiero generarlas automáticamente, o sea, directamente yo, desde, pues a lo mejor desde un Linux con el comando pwgen, que podéis instalarlo en cualquier distribución prácticamente. Y otra recomendación, que aunque no va tanto que ver con ese tema, sino con el tema de las ofertas, que es el tema de mirad bien las ofertas, que no todos son ofertas, o sea, ya no es tanto en cuanto a seguridad, sino que no roben, porque muchas veces tenemos estas ofertas que sí, que parece que menos 200% al precio, pero al final miramos el precio de hace 2 semanas y resulta que estaba más caro. O sea, perdón, estaba más barato que esto. Entonces lo han subido para después bajarlo otra vez. Pues bueno, como esto hay algunas plataformas, no me sale ahora el nombre. Hay si buscáis en vuestro motor de búsqueda Amazon Price Tracker, pues tenéis por ahí, os saldrán algunos. Yo utilizo uno, pero es que no recuerdo el nombre porque lo tengo metido con marcadores, pero si lo recuerdo, os lo haré saber pues, en el próximo podcast. Vale, eso es, sí, la verdad que ya hubo hace varios años varias noticias, ¿no? Que alarmaban de estos hábitos, ¿no? De diferentes plataformas, Amazon, PC Componentes o lo que fuese, que te hacían esto, ¿no? Estas subidas de precio.
Y yo he corroborado este año qué pasa con algunos productos. O sea, que he ido a comprar, me esperé a comprar en el Black Friday, sabiendo productos que suelo comprar habitualmente, y cuando entré a comprarlos con un 20% de descuento me costaban más de lo que había comprado hacía un mes. Entonces, bueno, Claro. tener cuidado con estas cosas y mirarlo bien. Sí, de hecho, si me dejas hacer un inciso, Fabio, ya la he buscado y es Keepa, Keepa. Esa aplicación os permite pues traquear los precios, creo que tiene el rango máximo, no sé si era un año, me parece, pero bueno, podéis ver la variación del precio de un producto con respecto a un año, o no sé si era 1 o 2, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, es interesante para poder ver cuál ha sido el precio mínimo, el máximo, cuál es la tendencia y ya está. Te dejo seguir. Vale. Bueno, pues como os he dicho, todo hoy va sobre ciberseguridad, por lo menos en la sección Express. Y la siguiente noticia dice: Europa está preocupada por la falta de defensa ante los ciberataques. En estos últimos años, los ciberataques se han visto incrementados en gran medida, afectando a varias instituciones de la Unión Europea. Esta situación está ocasionándole un dolor de cabeza a Europa, dado que Europa no dispone de los medios y conocimientos suficientes para hacer frente a estos, ¿vale? Todo esto ya lo hemos ido hablando. Si habéis estado un poquito atentos a los podcasts de este año, pues sabréis un poco a qué se refiere. Mm. Eh, estos ciberataques llegan con el objetivo de derribar las administraciones públicas, que no son precisamente conocidas por tener lo más puntero, como también sabéis. Y de hecho, pues todo lo contrario, el sector público generalmente tiene equipos súper anticuados que han ido heredando durante años. En esta última semana, un grupo de piratas informáticos han interrumpido los trenes de Dinamarca y unos cibercriminales han tenido en el punto de mira a varios ministros europeos y se ha creado una spyware para espiar a los políticos griegos. Bueno, esto seguro que también lo conocéis porque ya fue noticia hace un tiempo. Todo esto en cuestión de unos días, indicando una frecuencia mucho mayor de la que esperábamos en este tipo de ataques. Bueno, por ello no debería de sorprendernos el hecho de saber que el número de ciberataques a instituciones de la Unión Europea se ha multiplicado por más de 10 en cuestión de 3 años, desde 2018 a 2021, ¿vale? Está estipulado este baremo. Y bueno, aquí hay un factor que es el que ha incrementado en gran medida la cantidad de los ataques ejecutados por hackers y piratas informáticos en Europa, que básicamente es un poco esta transformación digital, ¿no? Que hemos vivido sobre todo durante la pandemia. Es decir, en la pandemia, de repente con el teletrabajo, la imposibilidad de ir a las administraciones públicas bueno, pues para las típicas citas o para gestión de documentación, pues todo se hizo deprisa y corriendo, todo se llevó a la nube. Entonces, ¿qué pasa? Pues deprisa y corriendo las cosas no se hacen bien. Y menos en la administración pública, que no tiene recursos para ello. Entonces, pues claro, ha pasado lo que ha pasado. De repente nos hemos dado, ¿no?, de guays, porque está todo en la nube y todo funciona de forma remota, pero ¿qué ha pasado con la securización, ¿no? Nos hemos dado más prisa en poner estos servicios en marcha que en securizarlos. Entonces, pues bueno. Y luego, aparte, claro, el sector público, como estamos hablando, pues atrae a estos cibercriminales, ¿no? Bueno, ya saben que este sector pues es el más anticuado, y en vez de irte a atacar a un banco que sabes que pues tienen, a lo mejor no de lo mejor, pero que sí que tienen sus sistemas bastante avanzados, pues te vas a la parte pública, que sabes que están anticuados, que vas a hacer también el mismo daño, que si llegas por ejemplo, en España, a la web de Hacienda, pues accedes a documentación que a lo mejor te permite ya hackear a una persona en particular, o amenazar a un político o a un juez, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Pues así está el percal. Sí, incluso muchas veces solo por hacer daño a la infraestructura del país, y puede ser en caso de que sea un país, entre comillas, por así decirlo, enemigo, o como queráis llamarle. Pero incluso se podría, bueno, se hace, ¿no? Que suele pasar en estos casos. Sí, básicamente al final yo creo que todos los que estamos un poco enterados, ¿no?, de todo este mundo sabemos que el sector privado lleva años previo a la pandemia invirtiendo en ciberseguridad, ¿no? De hecho, Sí. lo hemos visto en ofertas de LinkedIn, ¿no? Antes de la pandemia ya había ofertas de ciberseguridad en empresas privadas, sobre todo en bancos o en grandes compañías como Microsoft, IBM y cosas así. Y claro, ellos se han estado preparando para este momento, ¿no?
Exacto. Alguno saldrá diciendo que entonces el COVID y la pandemia es, ¿no? Está originada en las grandes compañías del sector privado, pero y eso, y después al final las administraciones públicas no lo han hecho y bueno, pues al final se está culpando bastante a los gobiernos por no haber hecho esto. Cierto. Y la última sección express, que perdonad porque no está siendo tan express, pero ya sabéis que a mí estos temas me gustan mucho y me pongo a divagar, es en referencia justo a esto que acabamos de hablar, ¿no? La noticia es, un gran hackeo roba a Hacienda datos de 500.000 de contribuyentes y de 50.000 policías. Fantástico. ¿Vale? O sea, es que me pareció perfecto. O sea, es verdad que ya se me hacía un poquito larga esta sección, pero tenía que meter la justificación a la anterior noticia. La gravedad de este ataque ha provocado que la investigación se haya llevado a la propia Audiencia Nacional de manera secreta. Pero sin duda se ha detectado algo particular. No ha sido una sustracción de datos masivos. Los ciberdelincuentes, al acceder a las bases de datos atacadas, buscaron nombres muy concretos, centrándose sobre todo en aquellas personas que cuentan con un perfil público, como por ejemplo políticos de alto nivel de nuestro país. El objetivo del ataque no fue la propia web, ¿vale?, de la agencia tributaria, sino que fue en un primer momento el punto neutro judicial, PNI, ¿vale?, que está gestionado por el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que pasa es que esta herramienta conecta la red de todos los juzgados con la de otras instituciones del Estado para facilitar su comunicación. Y es por esto que al atacar el PNI hizo que los atacantes pudieran acceder a otras webs del gobierno, que era su verdadero objetivo. Una de las mayores preocupaciones reside en el acceso no autorizado a la web de la agencia tributaria, ya que, como todos sabéis, cuenta con una gran cantidad de información muy diversa, más allá de los datos personales de los contribuyentes, como el nombre, el DNI, la cuenta bancaria. También almacena los ingresos, las propiedades o las declaraciones que ya se han realizado. Y bueno, en la actualidad este caso de ciberataque está en la Audiencia Nacional, investigado por un delito contra un alto organismo de la nación y revelación de secretos, así que espero que Miguel no hayas sido tú. Eh, No, no te preocupes, no te preocupes. Yo no me dedico a esas cosas. Prefiero no ir a la cárcel. sí, ¿no? Bueno, así para finalizar esta noticia, o sea, no se tiene, bueno, a ver, a nivel público, no se sabe absolutamente nada de los atacantes ni cómo ha podido ser. O sea, así está el nivel de la ciberseguridad de nuestro país. Bueno, hay que también destacar que, a ver, normalmente lo que comentábamos antes, que no hay el mismo nivel que en la empresa privada debido a que eh, pues hay esa fuga de personal que se va siempre a la privada debido a las mejores condiciones. Ujú. Y bueno, básicamente eso, a que te ofrecen unas mejores condiciones y también, pero de todas formas cabe decir que suele haber buenos profesionales en la administración pública. Quiero decir, no queremos aquí darle ánimos a nadie para que vaya a intentar hackear ningún organismo de la administración pública, porque es verdad que los sistemas son los que son y son, pues, a lo mejor fácilmente vulnerables, pero a su vez Sí, no, no. es fácil también poder encontrarte y poder localizar quién. Eso es. Solo son accesibles para el 10% de los ciberdelincuentes de España. Que son unos pocos, ¿no? Pero bueno, que a la vez es lo más complicado es al final, pues si al final atacas un sitio, que no te encuentren, o sea, que no dejar pues las migas de pan que suelen llamar Eso es. para que te encuentren, básicamente, no dejar el rastro. Entonces, bueno, solo quería aclarar eso. Sí, eso es. La parte más importante siempre es no ir a la cárcel. Pues bueno, yo creo que después de 20 minutos ya de ciberseguridad, pues tendré a los oyentes bastante fritos y yo creo que ya he puesto otra vez un poquito el miedo en la gente sobre esto, que es o sea, mi objetivo en estas cosas. Y bueno, pues con esto finalizo la sección Express y te voy a dejar paso a ti para que nos cuentes un poquito la noticia que traes o las noticias que traes, que creo que son bastante interesantes. Perfecto, vamos allá, Fabio. Bueno, la noticia que os traigo es del famoso y ultra conocido, que ahora mismo todo el mundo está hablando de ello, que es el ChatGPT.
Bueno, quiero hacer un inciso antes de nada, que es que si nos escucháis con un poquito de eco, sobre todo a Fabio, que hemos estado escuchando estos anteriores trozos de grabación, porque vamos normalmente segmentándolo. Entonces, si nos escucháis con un poquito de audio, o sea, de eco, es porque nos hemos mudado los dos al final durante esta época y, pues bueno, no habíamos grabado en las nuevas casas de cada uno. Entonces, pues bueno, eso, simplemente. Intentaremos solucionarlo o bien en postproducción o bien para el próximo podcast. Sí, se lo pediremos a los becarios, ¿no? A los becarios, sí. Que se llaman Fabio y Miguel. Entonces, bueno, simplemente eso. Continúo. ChatGPT, estos días ha estado en boca de todos, ha estado en Twitter, en todas las redes sociales, noticias, qué es ChatGPT, qué pasa con el ChatGPT, que la gente programa con el ChatGPT, que va a acabar con Google. Bueno, pues vamos a arrojar un poco de luz sobre este tema. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es una inteligencia artificial que, bueno, está entrenada para, como todas las IAs, para mantener conversaciones, de forma que tú, bueno, le haces preguntas como le harías en un lenguaje que tú le harías a cualquier persona, que es un poco una de las peculiaridades de esta IA, que normalmente este tipo de IAs suelen tener el problema de que cuando les hablas, te responden en un lenguaje, pues bueno, más menos real, vamos. Te puedes dar cuenta de que es un Voto. bot o una IA. Y sin embargo, o que incluso que no te entiendan si tú les hablas en un lenguaje coloquial o de este tipo. De esta forma, ChatGPT sí que te puede entender hablándole en un lenguaje coloquial, incluso con jerga, dependiendo de qué jerga utilicemos y el lenguaje coloquial que utilicemos, claro. Pero bueno, está bastante logrado. Entonces, el sistema de chat que utiliza el ChatGPT está basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3. Eso, que es un modelo de lenguaje autorregresivo que utiliza el Machine Learning para simular el modo en el que escribimos pues, los seres humanos. Autorregresivo, quiere decir, para que no lo sepa, es que está como entrenado anteriormente con propias conversaciones de usuarios, en este caso, es lo que quiere decir. Eh, bueno, ha sido entrenada hasta ya para realizar tareas tanto de traducción como generación de texto, entre otras cosas. ¿Cómo se entrena este chat o esta IA? Pues se le hacen preguntas y se le añade información, de forma que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, pues va entrenándose para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. Entonces, así es que hemos visto IAs que quieren exterminar a los humanos o si son racistas, por ejemplo. Pues de esta forma en la que nosotros le damos feedback. Entonces, si yo le digo a la IA, le doy todo el tiempo feedback de que quiero exterminar a los humanos, pues puede llegar a esas conclusiones o incluso temas como el racismo que hemos hablado. Que ya hemos visto algunas IAs con estas tendencias anteriormente. Entonces, el ChatGPT se ha entrenado para mantener conversaciones con personas y los algoritmos deberían ser capaces de entender lo que le estés preguntando y responder de una forma coherente. Y las respuestas no serán siempre las mismas, sino que puede ir variando pues, adjetivos, sustantivos. De esta forma, pues parece bastante más real y podríamos llegar a pensar que estamos hablando con una persona real. ¿Y por qué ChatGPT ha sido tan hablado, ha sido el punto de mira de todo el mundo estos días? Pues lo mejor y lo más sorprendente que tiene este chat es que es capaz de dar respuestas muy completas y acertadas, llegando desde una frase a múltiples párrafos. De hecho, muchas veces, pues bueno, no parece que sea una IA la que te está contestando. Esto deberíamos hacerla pasar por el test de Turing, pero podemos dar fe de que no parece que sea una IA, sino que podría parecer una persona en determinados momentos. ¿Qué podemos hacer con el ChatGPT? Pues podríamos solicitarle que nos genere pues, un texto sobre algún tema en concreto. Podemos pedirle, yo qué sé, desde que nos desarrolle algo de código, dudas. Es cierto que el ChatGPT en estos temas extensos puede cometer errores, con lo cual, bueno, tendremos que revisarlo a posteriori. Si le pedimos que nos genere un texto sobre un trabajo que tenemos que hacer, pues bueno, la tecnología aún no está en ese punto. Entonces puede generarte el texto y a lo mejor tú tienes que revisarlo por encima a ver qué es lo que ha hecho porque seguramente vaya a cometer erratas. Y una
característica muy interesante del chat GPT es que la IA reconoce la conversación que has tenido hasta el momento, que esto es algo que no suelen gestionar bien los anteriores IAs de chat. Reconoce toda la conversación que haya tenido con una persona hasta el momento y es capaz de reconocer si le preguntas algo sobre lo que habéis hablado anteriormente sin tener que volver a repetirle todo de nuevo. O sea, si tú has tenido una conversación sobre, no sé, los colores, qué color te gusta a ti o lo que sea, es capaz de reconocer que le has dicho que te gusta tal color, con lo cual te puede gustar la ropa de este color. Es un ejemplo así un poco Entiendo tonto, que pero por sesión, ¿no? O sea, en la misma sesión de conversación. efectivamente. La Sería grabación. por sesión, no sería por... Hasta donde he leído, no sería por usuario. Y lo he probado, pero no he visto que haya sido por usuario. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos utilizar ChatGPT? Pues para utilizar el ChatGPT y hablar con esta IA, pues tenemos que acceder a https://chat.openai.com, que es la web oficial, y registrarnos si es la primera vez que accedemos. Es de forma gratuita, hay que aclarar esto. Y una vez que hayamos iniciado sesión, ya accedemos automáticamente al chat donde podremos hacer preguntas tanto en inglés, español u otros idiomas. Hay que hacer un matiz importante, que es que todo lo que escribamos quedará registrado y, bueno, pues no vayamos a poner datos personales, cosas Barbaridades. sí, o barbaridades. Entonces, pues bueno, simplemente tener en mente eso. Eh, ¿Qué se puede hacer con ChatGPT? Pues podemos pedirle infinidad de cosas. Podemos pedirle que nos explique algún concepto, algún evento, que nos escriba un artículo, un chiste, una canción, etcétera. Pues las posibilidades al final son ilimitadas prácticamente. Pero dentro de estas posibilidades, ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es, y por lo que vamos a hablar aquí mayormente, es que es una locura, que es que podemos pedirle que nos escriba o corrija código en cualquier lenguaje. Fabio, a ti esto Sí, sí. posiblemente te interese. Yo tengo que Eh, decir que no conocía esto, pues llevo unas semanas muy desconectado, no lo conocía. Y cuando has empezado a hablar de lo del código y tal, me empezó a frotar las manos, así que vamos, estoy deseando. Pues tenemos desde C, Python, Java, COBOL, Ruby, PHP, lo que queramos, cualquier lenguaje. Según he leído, yo no lo he probado a escribirle para que me corrigiera el lenguaje, pero incluso regex, o sea, expresiones regulares de Linux, las típicas que creamos bueno, que utilizamos en los scripts, pues incluso esas expresiones regulares. Eh, entonces esto es súper interesante. O sea, de todas formas tendríamos que hacer una revisión de ese código que nos genera o que nos corrige el chat GPT, pero bueno, que es muy interesante. Es cierto que, claro, hay que tener mucho ojo con esto, porque al final es verdad que lo estamos dejando registrado todo. Entonces si le mandamos código para que nos lo revise, estamos regalando nuestro código. O sea, ojo con Sobre esto. todo no le pasemos el típico sector de código de una conexión a base de datos con Sí, una consulta, ¿no? o la semilla que cifra las contraseñas Eso o es, movidas eso así. es. Eso es lo más importante. Y también es capaz de generar, entre comillas, y lo pongo entre comillas, bueno, imágenes, generar imágenes. Y digo generar entre comillas porque lo que hace realmente es llamar a otra IA, o sea, hacer la petición intermedia. eh, o el prompt a otra IA y cómo puede ser DALL-E 2, que es una de estas que hemos visto que generan imágenes que siempre la lían con los dedos. No sé si lo has visto últimamente, Fabio, Sí, sí, sí. que ha habido un montón además ha habido un montón de controversia porque a veces parece que bueno, parece no, estas IAs tiran pues se las han entrenado y se las han entrenado pues con dibujos de imágenes que ha sacado gente. Entonces, al final, ¿hasta qué punto eso es copiar o robar, ¿no? O Ujú. Stable Diffusion. Estas, pues como sabemos, estas dos IAs son de generación de imágenes y pues DALL-E, perdón, ChatGPT pues podría incluso llegar a hacer llamadas a estas IAs y pedirle que nos genere una imagen y después devolvérnosla. Pues estas son un poco las características de ChatGPT. Como siempre, esto acaba de aparecer, entonces lo gordo estará por venir. O sea, las ideas que tendrá la gente y que se irán desarrollando, pues estarán por ver a medida que esto vaya madurando. Incluso también que esto vaya mejorando y pueda pues llegar a una mayor complejidad, ¿no? Entonces,
os voy a dejar aquí con una reflexión final y con un tema que podremos crear por ahí una encuesta en algún sitio. No sé dónde, Fabio, pero por ahí la pondremos en algún sitio. Posiblemente en la descripción del... que crearé un straw poll y lo pondré en la descripción esta del, del episodio. Entonces, donde lo veáis, pues podéis ir a la encuesta y contestarnos. ¿Está Google en peligro? O sea, esta es la reflexión. El lenguaje que es muy natural y utiliza ChatGPT es mucho más cercano y convincente, y como no hay resultados patrocinados, en principio, ¿vale? Las respuestas son muy claras y son concisas. Entonces, que podemos hacer directamente búsquedas aquí y que esto nos lo busque en segundos, o directamente pedirnos que nos genere un código o que nos genere un texto y directamente tenerlo en momentos. ¿Cuál es el tema? También es verdad que este tema está saliendo a la palestra de si Google está en peligro, porque hemos visto, por ejemplo, como para látex han intentado utilizar, o sea, explicar una sentencia de látex tanto en GPT, en ChatGPT como en Google, poniendo la misma búsqueda, y el ChatGPT te lo explicaba con un párrafo o sea, con 5 párrafos y con todo bien maquetado el texto, y Google te lo explicaba en 3 líneas y así, así. Entonces, ¿está Google en peligro? ¿Cómo afectará esto a Google barra otros motores de búsqueda? Pues lo veremos en un futuro. Yo no creo que esté en peligro, sinceramente, pero Ya. Yo me te iba a interesa. dejar. Sí, Digo sí. que te iba a dejar mi opinión, que efectivamente era esa. A día de hoy y a corto plazo no creo que esté en peligro, porque al final Google está tan instaurado en nuestros hábitos de navegación, ¿no? Y en todos los motores, ¿no? O sea, al final ya abres cualquier navegador y ya te viene con Google predeterminado. O sea, es tan fácil ya usarlo que ahora mismo no está en peligro, ¿no? O sea, es como Sí, cualquier cambio grande que tiene que haber a nivel de sociedad, es muy complicado que se dé. O sea, tiene que haber una diferencia brutal. sí. Que exista gente que empiece a utilizar eso pues porque realmente es más útil o es más preciso, pues seguramente, ¿no? Igual que hay gente que no utiliza el navegador de Google o servicios de Google y se van a otras herramientas de terceros, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que a lo mejor dentro de, no sé, 7 años, pues podemos a lo mejor estar hablando de que Google está en peligro cuando esa IA sea ya la película de Yo Robot, ¿no? Pero bueno. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, tengo que hacer un inciso que no creo que sea por los mismos motivos. O sea, sí que creo que es verdad que no está en ese punto, está ya, pero sin embargo, creo que sí podría llegar a estar en un punto en el que, pues, al final compita con los buscadores tradicionales, y creo que esto sí puede ser el futuro. Sin embargo, creo que seguramente cuando esto suponga una amenaza para Google, Google ya tendrá su IA más que Sí, entrenada sí, sí. y más que lista, y que se acabará utilizando Sí, mucho más de sí. una gran compañía como Google, como Meta, como Microsoft o quien sea. Sí, sí, total. Yo me estoy imaginando a Google diciendo, sí, esa IA yo la tengo ya mejorada, lo que pasa es que la tengo todavía en beta, ¿sabes? Pero ya es mejor que Algo eso, así, ¿sabes? algo así, algo así. Así que veremos qué pasa. Desde luego vamos a estar atentos para ir contándoos un poco en el podcast, pues avances o lo que tú decías, ¿no? Las ideas que empiecen a surgir de la comunidad de cómo utilizar esa IA, Sí, que al final es lo que le da potencia a la IA. correcto, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues nada, os pondremos por ahí esa encuestilla, y si alguno quiere contestar, pues maravilloso. Eso es. Y ya Venga, estaría. pues voy a contaros ya ahora una noticia también un poco más, también un poco revolucionaria y ya con eso yo creo que podemos terminar el podcast de hoy, ¿vale? Perfecto. Mi última noticia, la verdad que también es un poquito de innovación, ¿no? De novedades tecnológicas, aunque quizás no es de las que nos gustan a nosotros, ¿no? Como la que nos acabas de contar tú. Esta dice lo siguiente, ¿vale? Elon Musk quiere implantar Neuralink en humanos en 6 meses. Es un objetivo bastante ambicioso. Eh, Bastante, bastante. sí, sí, a ver, yo creo que, o sea, no de esta noticia no nos tenemos que quedar con el objetivo que tienen, que es de los 6 meses, sino no con lo que están Sí. intentando implantar y lo que nos asuste o no, dependiendo de quién seamos, ¿no? Mm. Eh,
Bueno, básicamente Neuralink quiere conectar mente y ordenador para asistir en cierto tipo de enfermedades. Elon Musk dice estar preparado para dar el próximo paso. Neuralink es una compañía de neurotecnología que fue creada por Elon Musk y que tiene como objetivo inicial crear un dispositivo capaz de tratar pacientes que sufran de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos. Ese instintivo, insistimos, es el objetivo inicial, porque la empresa quiere ir aún más allá. Ya sabemos cómo es Elon Musk, ¿no? Que todo es a mayores y que todo lo tiene que mejorar y, bueno, para algunas cosas está bien, ¿eh? Pero, Sí, sí, sí. bueno, como indican en Bloomberg, hace unas horas la compañía anunció su intención de comenzar los ensayos clínicos en humanos en los próximos 6 meses. Vale, el titular es un poquito engañoso. No es que lo vayan a implantar en todos los humanos en 6 meses, sino que en los próximos 6 meses van a empezar a hacer las pruebas en humanos, ¿vale? Aún así también es ambicioso porque hay una serie de permisos médicos que todavía que tienen que gestionar y no creo que sea tan fácil. Ya, Eh, a ver, Estados Unidos seguramente sea mucho más laxo en todo esto. sí, sobre todo con Elon Musk también. El producto consiste en un pequeño dispositivo y en una serie de cables y electrodos que se implantan tras hacer una pequeña abertura en el cráneo para colocar esos componentes en el cerebro. Yo ya me estoy mareando, ¿vale? Solo de leerlo. O sea que entiendo que a alguno le pueda pasar lo mismo. Los avances que han ido presentando por parte de la compañía son curiosos y mostraron, por ejemplo, a un mono jugando al ping-pong. Sin embargo, hasta la fecha no parece haber nada especialmente revolucionario, más allá que la idea de una evolución tecnológica, ¿no? que ha surgido hasta la fecha. Pero también se supo que para lograr que ese mono jugara a un videojuego hubo que hacer pues, un gran sacrificio, como en todos los experimentos y avances, ¿no? Tecnológicos. El comité de médicos, por una medicina responsable, indicó que de los 23 monos involucrados en las pruebas, al menos 15 murieron o fueron sacrificados. En Vaya. Neuralink admitieron que tuvieron que sacrificar 8 animales, pero aseguraron que cuidaban a los animales de la mejor manera ética. La misión inicial de esta interfaz cerebro-computadora es permitir que una persona con enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, perdón, ¿vale? Porque Sí. estas cosas no las manejo yo tanto, Creo pueda al que menos es comunicarse. Es el ELA. la de Stephen Hawking, ¿puede Eh, ser? ¿O era la sí. múltiple? No lo sé, o sea, a mí me suena bastante, ¿no? Ese ELA Mm. son las siglas y eso sí que me suena bastante, pero no sé si era la de Stephen Hawking. Bueno, pues que esta persona pueda al menos comunicarse mediante sus pensamientos, ¿vale? Sí, era, perdón. Sí, era así. Acabo de Ahora, googlearlo. sí, ¿no? Y después de, ¿no? De lo de comunicarse con sus pensamientos y tal, ¿no? Lo típico que se ve en las películas y eso. Sí, como el Charles Xavier. Eso es. La investigación en este área lleva décadas en marcha y por tanto hay escépticos que dudan de que Neuralink logre algo que nadie ha conseguido hasta ahora. Pero para Elon Musk este dispositivo podría ser mucho más común en un futuro para aumentar nuestra capacidad. La empresa, desde luego, es muy ambiciosa y además de esos ensayos clínicos iniciales en humanos, tiene una promesa singular, la de poder usar estos implantes en otras partes del cuerpo. Así, uno en la médula espinal podría curar la parálisis y un implante ocular podría mejorar o restablecer la visión humana, incluso si nunca has visto antes, decía Elon Musk en una de las entrevistas que le han hecho. Bueno, me gustan estas noticias, ¿no? Porque te generan ahí Sí. como un amor-odio, ¿no? De hasta qué punto esto puede ser real, si lo llegan a hacer real es bueno o malo, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Sí. Entramos en el debate eterno de, está genial, ¿no? Que te curen la esclerosis, la Sí. parálisis, la ceguera, pero hasta qué punto si eres mitad cyborg es ético o no es ético, ¿no? Y hasta Y que... como, como aquí siempre hablamos de seguridad, ¿hasta qué punto eres inhackeable, ¿sabes? O Imagínate. te puedan hacer estallar el chip en el puto cráneo. Sí, claro, Hablando mal, claro. lo siento. Sí, sí, no, no, pero es que al final, o sea, obviamente a lo que tendemos es a esas películas de ciencia ficción, ¿no? Que llevamos, con las que hemos crecido, Mm. en las que veías eso, ¿no? Que a lo mejor eres mitad cyborg, pero los cyborgs son hackeables y entonces de repente te hackean los chips y de repente eres inválido, ¿no? O paralítico y... No sé, Algo o así. sea, lo primero que me parece que, a ver, me alegra mucho saber que se pueden producir
avances en la medicina, ¿no? De la mano de la tecnología, pues para crear soluciones a, bueno, pues sobre todo a temas mentales, ¿no? Porque había uno que era el tema, sobre todo, que era para el desorden neurológico y tal. Eh, entonces, en ese aspecto me parecen grandes avances, pero bueno, que entiendo que habrá que revisarlo de cerca y sobre todo yo creo que habrá que, imagino que existirá, pero un consejo, ¿no? Que valore un poco pues todas estas medidas, el que sean éticos o la seguridad de todas estas medidas antes de, pues, de dar ciertos pasos. Totalmente de acuerdo. Es algo moral y éticamente complicado, muy complicado. Y, y no sé cómo posicionarme. O sea, en principio en contra, pero claro, es que tiene aplicaciones muy buenas. Claro, te O posicionas en sea, contra, pero ¿qué vas a posicionarte en contra de que un paralítico vuelva a andar o que un ciego vuelva a ver? O sea, es complicado, ¿no? claro. O sea, creo que en esos casos sí es interesante, pero el problema es que si lo implementas en esos casos se acabará implementando para todo, como todo. Sí, veo un 80% y me pongo una visión del 200%, ¿no? Una visión Exactamente, de rayos ¿sabes? X, un tal. Sí, o sea, al final, pues. Obviamente todos los avances tecnológicos empiezan por cosas buenas y acaban suponiendo cosas malas, ¿no? Correcto, totalmente de Como en acuerdo. todo. Así Entonces, que, bueno. bueno, podemos dejar también por ahí esa reflexión que le parece a la gente. Intentaré poner un par de encuestitas ahí en el, la descripción del episodio y bueno, pues nos podéis ir diciendo qué os parecen. Ujú, me parece guay, sí. Así también podemos empezar Para a el generar esa próximo... interacción, ¿no? Con los oyentes y saber un poco Sí, qué opinan y de qué palo vais. perfecto. Pues no sé si podemos dejarlo por aquí, Fabio. Sí, yo creo que ya hemos dado bastante hoy el, el rollo a los oyentes y bueno, y sobre todo hoy ha sido un día intenso de debate y de ciberseguridad. Totalmente. Y bueno, intentaremos grabar pronto y mantener una rutina. Ya sabéis que es complicado, pero nos gusta mucho este proyecto y esperamos que también lo estéis disfrutando. Eso es. Y bueno, recordad que tenemos un canal de YouTube en el que tenemos tutoriales que seguiremos subiendo y a ver si nos podemos poner ahora un poco más en serio con este tema otra vez. Ya tenemos unos cuantos y se llama el TPD Podcast en YouTube, todo junto. Y podéis buscar ahí nuestro canal y ver algunos tutoriales, así como también están resubidos los podcasts. Ujú. Eso es. Y eso es, chicos. Nos vemos en el próximo podcast. Feliz Navidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.